Hola Juan, buenas tardes. No sé Ahí si me está, ahí estás está. escuchando. Sí, Ahí sí, está. tenía el micrófono apagado. Gracias, María Elena. No sé si te dicen así, si tienen un apodo, pero gracias por la seña porque me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Ahí, ahí estás. Bueno, Juan, te paso a contar. En esta aula estamos María Elena Lucero y Walter Taylor, que son profes de la universidad, y está Josefina Codarini, que es la jurado alumna, y bueno, y estoy yo, que soy la docente titular de la materia. Vas a tener 15 minutos para hacer tu exposición, tu presentación. No sé si tenés que compartir pantalla. Sí, ahí ya Bueno, comparto. entonces te voy a pedir que lo hagas ahora para que probemos que todo funcione. Estoy compartiendo. Y ahí se está abriendo. ¿Se ve bien? Yo todavía, espera, está cargando. Yo veo como todo tu escritorio, nos veo a nosotros, no estoy viendo la Ah, sí, o presentación. sea, Juan, me ahí es. parece que compartiste pestaña, por eso se reproduce. Ahí está, ahora sí. Sí, es que estaba abierto el Meet. Ahí está, ahí se está viendo. ¿Querés adelantar una diapositiva para ver que corra, como que pase sin dificultad una a otra? Yo te digo, si adelanto te spoileo. Bueno, pero corres el riesgo de que esto no funcione y que te trabe todo. Como Está bien, quieras. yo voy a correr este riesgo. Corro el Bueno, riesgo. entonces, ok, poné ocultar en esa barrita que aparece abajo. Ah, sí, porque. Ahí vamos a ver Sí, eso. no, sí, Ahí sí, es va. horrible. Bueno, entonces te repaso. Vas a tener 15 minutos para hacer la exposición. Cuando vayas por 10 minutos te vamos a interrumpir y te vamos a avisar que te quedan 5 para que vos puedas ordenarte en el tiempo, ¿sí? Perfecto. Y cuando vos me digas, yo cierro mi micrófono y te empieza a correr el tiempo a vos, ¿sí? Cuando Yo estés ya no los listo, veo, pero yo estoy listo. Así que si querés darme la bueno, indicación oral, dale, así ya sé. dale, arranca vos, Perfecto. ¿sí? Bueno, para el concurso de medios preparé todo el trabajo, pero primero les quiero contar de mi motivación docente. Para eso les voy a mostrar una obra inédita mía, que es la primera obra mi primer acción que tengo registro, tanto fotográfico como mental. No recuerdo nada antes de haber hecho, ni tampoco hay registro de foto. En la primera foto se ve un grupo de castores haciendo una represa y en la segunda se ve a mi abuela, a mí, en el Museo de Naturales, que cuando cumplí 10 años pedí venir a Rosario, porque no soy de la ciudad de Rosario, a recorrer museos. Y fuimos al de Naturales, al Castanino y alguno más que no recuerdo. Y en el Castanino me acuerdo que me encontré con un montón de materialidades que me llamaron mucho la atención ya desde chico. Y al encontrarme con esta foto la primera que se ve, la de los castores, hace unos 8 meses, me di cuenta que en el diseño había una cuestión que no estaba explorando, que era la cuestión gráfica, la cuestión expresiva, la cuestión artesanal. Gracias a haberme encontrado esta pintura, un cambio profesional mío y al día de hoy me encuentro trabajando como generador de contenido para una marca de muebles y le trato de dar todo un carácter artesanal, o no sé si artesanal, pero sí manual, que hace un valor diferencial muy distinto a la digitalidad plena. Y me parece eso que es muy interesante, que bueno, de hecho va con todo lo que es el plan de estudio de la carrera. Eh, a la hora de plantearme cómo hacer la actividad, empecé a ver los fundamentos y me interesó la parte de expresar y comunicar ideas de manera gráfica, la parte de proceso proyectual claramente, figuras bitridimensionales, para visualizar, controlar, comunicar y documentar un producto, el trazo a mano alzada, los fundamentos del dibujo, las técnicas de representación, la teoría del color y los conocimientos específicos para los planos técnicos, que me pareció muy importante, la verdad, la cuestión técnica. Dentro de los objetivos, reconocer la vinculación de las formas visuales con los materiales, técnicas y soportes, para después, en los contenidos mínimos con los que me interesó trabajar, fue la observación, análisis y representación gráfica, la percepción visual y la representación, las cualidades y atributos de las formas, color, textura, materialidades y los materiales, técnicas y soportes. Para esta actividad, para el trabajo práctico, la primera instancia que propongo es la individual, que es un safari fotográfico de reconocimiento de formas. En este safari fotográfico se plantea que quienes asistan al curso deben salir a recorrer la ciudad universitaria
a registrar y observar formas. Sobre estas formas, que van a tener fotos, deben construir fichas donde se plantee el color, la textura, la materialidad y las medidas aproximadas. Es decir, tenemos estas fotos y sobre estas fotos hacer operaciones geométricas, es decir, construcciones geométricas para identificar cómo están construidas. Por ejemplo, esto un ejemplo, para luego, sobre estas construcciones geométricas, ver otras posibles morfologías de estas formas que sabemos identificar. Es decir, por ejemplo, el cubo está compuesto por cuadrados, si se quiere, pero ¿de qué otra forma se puede construir estos cuadrados? Por ejemplo, a partir de triángulos o a partir de rectángulos. ¿Y de cuántos? ¿De dos puede haber más? Geométricamente sí. Bueno, lo interesante sería que evaluar la capacidad de reconocer los elementos formales del espacio y la capacidad de brindar nociones técnicas de lo mismo. Es decir, viendo más allá de lo que estamos viendo en la forma. La segunda instancia es grupal, donde hay una producción, una construcción y una intervención con nuevas formas. A partir de grupos de 5 o 6 integrantes, poder salir de nuevo, pero a partir de un proceso proyectual. Es decir, no salimos de primera mano como en el Safari, sino que primero nos sentamos como grupo a pensar cómo salir. Es decir, deben construir 3 formas a partir de lo relevado de forma personal. Estas formas también vienen acompañadas con fichas, que se pide lo mismo que la anterior, nada más que en esta un plano técnico de su construcción. Estas nuevas formas deben salir a interactuar con el espacio y vamos a ver cómo este espacio que tiene la forma juega con estas nuevas formalidades, ya sea desde la construcción propia de la forma o de la figura en interacción con la forma. O puede también, ¿por qué no?, jugar la contraforma que pasa a ser forma. Y dentro de este proceso proyectual vamos a ver la materialidad con la cual se construye y cómo va a accionar eso. Es decir, la forma va a ser reflectiva, va a ser lineal, va a estar hecha de tela, va a estar hecha de cemento. La forma la voy a llevar yo, la vamos a llevar como grupo. Nosotros vamos a hacer la forma. Son todas preguntas disparadoras para que después los distintos grupos puedan salir de vuelta y documentar su paso. Lo que se pretende es que cada forma, van a ser 3, una interaccione con el aire, otra con la tierra y otra sin necesariamente con la figura humana. Es decir, pasando con un ejemplo más puntual, por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro y despliego un rollo de tela desde una ventana y que caiga? Este rollo, que es cilíndrico si se quiere, pasa a ser rectangular. Y si ese día hay viento, ¿qué pasa con esta forma y con el carácter proyectual que se le había dado? ¿Puede seguir existiendo como le había pensado en un espacio controlado como es el aula? ¿Qué pasa si es vista de arriba? ¿Qué pasa si es vista desde el costado? ¿Qué pasa si está hecha de un papel celofán y proyecta colores en el piso? Este trabajo tiene una instancia posterior donde vamos a la digitalidad y intervenimos la forma desde 3 aspectos que son el tamaño, la materialidad y el color. Es decir, si hacemos estas 3 operaciones, ¿cómo cambia esta imagen que ya tenemos? El trabajo tiene una instancia enchinchada donde se puede ver e indagar sobre cómo trabajaron y qué posibilidades tuvieron los demás grupos, y sobre esto también el grupo propio. Y se va a evaluar esto, el carácter proyectual, analizando los procesos de cambio que se generaron a lo largo de la actividad. Es decir, desde que inició hasta que terminó, ¿tuvimos lo mismo? ¿Varió mucho? ¿Fueron 2 trabajos completamente distintos? Dentro de esto, lo retomo de lo que fue el curso de ingreso, donde me pareció muy fructífero estas distintas instancias de salir a territorio, volver, poder operar sobre las cosas que ya teníamos. Bueno, de hecho es algo que también he usado en cátedras donde fui adscripto, pero esto de jugar entre lo analógico, lo digital, el espacio y lo bidimensional. Me parece que tensionar la forma y tensionar el diseño es algo totalmente que necesita ser puesto en cuestionamiento cuando hoy parece que las herramientas digitales son las que resuelven todo.
esa fue mi presentación. Paren que dejo de compartir, así los vuelvo a ver. Está. Ahí estoy. Te quiero hacer una pregunta porque me perdí un poco en la explicación. Cuando vos en la segunda instancia, yo entiendo que la primera instancia es el Safari, donde vamos a buscar, ¿no?, estas formas en el entorno, y a partir de ahí construimos estas fichas donde, bueno, relevamos o hacemos visible, ¿no?, este material, este color, esta textura, las medidas. Ahora, cuando vamos a la segunda etapa, esta etapa grupal, ahí me perdí. ¿Cómo sería esta etapa? Si me lo puedes repetir, por favor. ¿Qué hacemos en el equipo? ¿Tenemos que insertar una forma real en el espacio? No sé, me perdí. Sí, a partir del relevo personal vemos qué formas encontramos nosotros en la ciudad universitaria. Sobre estas formas decidimos cómo trabajar y cómo operarlas. Es decir, va a ser una forma geométrica, va a ser una forma orgánica. El grupo va a tener que construir 3 formas. Queda a criterio del grupo cómo construye todo el proceso este material y proyectual. De qué va a estar hecha, cómo va a estar hecha, las dimensiones. Sí se va a incentivar a que sean dimensiones, bueno, por ahí como los ejemplos que puse, que sean ejemplos por ahí, dimensiones más, no me sale la palabra, arquitectónicas y no a escala humana. Y sobre estas figuras, estas formas, perdón, ahí sí hacer el registro fotográfico y la operación digital. Pero empieza en el aula pensando a partir de lo relevado, es decir, desde lo que ya conocemos, cómo podemos cambiar esta realidad y operar esta nueva forma en el espacio. Una forma que nace de formas que ya existen. Bien, bien, ahí entendí cómo venía el desarrollo. Bien, ahí también me quedo pensando en esta cuestión de la bidimensión y la tridimensión, que una forma es bidimensional, pero cuando la pasamos, digo, trabajo en un círculo, trabajo en la bidimensión, pero si estoy trabajando con una esfera, estoy trabajando, ¿no?, ya con un cuerpo geométrico. Hay una tridimensionalidad, que después en el registro vuelve a ser bidimensión, porque si yo la fotografío, vuelve, ¿no? ¿Lo Sí. pensaste así? Sí, me encanta esto del tensionar, ir constantemente entre una cosa y la otra y hacer estos juegos conceptuales entre, o sea, yo siento que medios expresivos es el lugar donde uno como estudiante se puede dar el lujo de aprender cosas que después en la práctica no va a tener. O sea, me pasó de hecho de estudiante, o sea, hay un montón de cosas que son re interesantes que después por el mismo mercado o las empresas en las que uno llega no le interesan o no tienen esa visión. Y bueno, me parece esto muy interesante, poder tensionar y sacar el lugar que uno piensa que es el diseño, ya sea gráfico o textil, correrlo, poder hacer estos juegos y cómo desde un medio a otro va cambiando. Bien, gracias, Juan. No sé si María Elena, Josefina o Walter quieren hacer alguna pregunta. Sí, brevemente, Juan, ¿cómo podés implementar todo esto que estuviste desarrollando recién en relación, digamos, al diseño de indumentaria y también incorporando esta cuestión del cuerpo y lo volumétrico? Bueno, a la hora de pensarlo, se me vino Marina Abramovic con sus intervenciones en cuanto al espacio. Y digo, bueno, esto como disparador, esto de ver cómo el cuerpo se hace figura o cómo le sumamos figuras al cuerpo también en una especie de modo de ballet de la Bauhaus, se me venía. Es decir, estas figuras geométricas aplicadas al cuerpo puede ser una posible indagación. Otra que se me ocurre es que el cuerpo se pase a hacer figuras, es decir, si somos un grupo de 7, ¿cómo hacemos, no sé, por ejemplo, un triángulo? ¿Lo hacemos en el piso? ¿Lo hacemos con las manos? ¿Cómo jugamos con las dimensiones a partir de la fotografía también? Es decir, si yo, por ejemplo, hago así, tengo un triángulo. Son estas tensiones de las que hablo y las posibilidades que nos dan los medios para poder llevarlo. Me interesa esto de también poner en cuestionamiento hasta dónde termina siendo una forma o hasta dónde pasa a ser cuerpo. Es decir, si
de pronto se acuestan todos en el piso, hacen una línea. La línea es una forma, es una línea, o sea, entiendo que es línea, pero son todas estas tensiones, que de hecho, bueno, yo tengo una cuestión personal donde me abro tanto que después es difícil volver, por eso me propuse poner qué se iba a evaluar, pero me parece interesante que los grupos puedan indagar y luego argumentar de forma grupal por qué lo que están presentando es una forma y no es una línea, no es un punto, entendiendo que todo pasa a ser en torno al contexto. Supuestamente el punto no tiene dimensión, y sin embargo para representarlo tenemos que llegar a una dimensión. Espero Bien, haberte gracias. respondido. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, por último, paso a preguntarte cómo pensás el rol del JTP en relación a, bueno, a las y los estudiantes, en relación a los demás integrantes de la cátedra, también en el contexto de la universidad pública, ¿no? En el que estamos. Bueno, yo me enteré hace poco que existía esto como tal, porque uno de afuera siempre parece el docente. Y en torno a lo que es JTP, bueno, ahora estoy en historia y pude indagar un poco más, porque también, bueno, mi paso de formación nunca estuvo por lo que es el paso tradicional. Pasé primero por la Escuela Provincial de Artes Visuales y después por la FAPID, pero desde lo que fueron los planes de complementación para llegar al título de grado. Entonces nunca tuve este rol como tal. Y ahora que me encuentro llevándolo a cabo, veo que es un nexo entre la visión del docente y la bajada con todo lo que es los estudiantes, porque la verdad es imposible que un docente pueda tener la cantidad de estudiantes que tenemos hoy en día. Si no me equivoco, los números que maneja Medio Expresivo es el mismo que Historia, que son algo de 3.000, lo cual es un número muy grande. Como tiene las cosas positivas, tiene sus cosas negativas. Es súper interesante que pase esto, porque hay un montón de gente interesada en la disciplina. Pero bueno, ahí entra un rol estratégico del JTP, poder hacer valer esta visión de la cátedra y hacer justamente que la persona que está estudiando se sienta interesada por los conocimientos, por la disciplina y por el carácter a largo plazo. O sea, es una materia de primer año y el primer año es el decisivo para saber si a alguien le interesa o no, si sí o no. Eh, en mi recorrido me he encontrado con docentes que eran muy buenos, docentes no tantos, pero siempre a mi criterio lo que te quedan son las emociones, y encontrarme con alguien que le ponía ganas y además te hacía aprender era de lo más interesante. Incluso, bueno, en la secundaria tuve un profesor no, de filosofía, de física, que la verdad las matemáticas no son lo mío, pero nos hacía tan práctica y tan didáctica la materia que aprendí un montón de cosas. Bueno, me parece interesante poder aplicar esto, o sea, el saber siempre cruzado desde lo colaborativo, desde lo didáctico y desde lo teórico. Entonces, cerrando un poco, creo que el JTP, desde lo que es, tiene que ser un punto de llegada y no de salida en torno a la persona que viene a estudiar. No podemos negarle y debemos entender que somos una especie de interfaz o de actor de la institución donde somos los que le ponemos cara y estamos en contacto directo con este saber que viene a incorporar la persona. Bueno, gracias, Juan. Estamos. Gracias por la exposición y por las preguntas. Ahí estamos en tiempo. Perfecto, gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Chau, chau.